Estamos en nuestra cuarta semana y hoy nos corresponde, ¿verdad?, un tema que es el proceso de la comunicación. Cuando nosotros hablamos de proceso de la comunicación, nosotros vamos a pensar en los elementos que están presentes en una comunicación. A ver, pongámonos a pensar cuáles son esos elementos que están dentro de una comunicación. Nos ponemos a pensar que tenemos una comunicación con una persona. Ella nos está hablando, ese es el emisor. Y nosotros estamos escuchando, ese es el receptor. Entonces tenemos emisor, receptor y el mensaje. Tenemos tres elementos allí que nosotros vamos a tener presentes y claros y que van a estar siempre en el proceso de la comunicación. Porque en el proceso de la comunicación usted debe tener un emisor, ¿verdad?, que es el que nos va a enviar el mensaje, y el receptor, que es usted el que va a recibir el mensaje. Debe haber un canal, un código para cómo se ve o cómo llega el mensaje que nosotros queremos, ¿verdad?, manifestar. Entonces, clarito, lo primero que nosotros tenemos que tener clarito que en el proceso de la comunicación son varios elementos que están allí. Uno de ellos es el emisor, el receptor, el mensaje, el código y el canal. El contexto también, dónde está, dónde se da, dónde, de dónde obtenemos ese mensaje. Bien. Cuando nosotros hablamos de monólogo, ¿qué es eso de monólogo? ¿Qué será eso de monólogo? ¿Por qué se trae ese término a colación acá? Bien. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estudiar los tipos de comunicación y dentro de los tipos de comunicación nosotros tenemos el intrapersonal o unidimensional. Intra, dentro. Tenemos el interpersonal o bidimensional. Este es un tipo de mensaje, ¿verdad?, que nosotros vamos a utilizar y que lo vamos a llevar a cabo con otras personas. Y el tridimensional o la comunicación de masa, que la vamos a tener con infinidad de personas. Entonces, vamos a ver por qué hay un monólogo. ¿Y qué es un monólogo? Un monólogo no es más que un discurso que genera una sola persona. O sea, yo la voy a generar, yo lo voy a llevar a cabo, yo lo tengo presente, yo, que voy a ser emisor y voy a ser receptor. ¿Ya? O sea, monólogo 1, yo me voy a hablar a mí mismo. Entonces, ese es el monólogo. Dirán ustedes, pero ¿cómo es eso de que nosotros hablamos con nosotros mismos? Sí, cuando nosotros estamos solos, nosotros nos ponemos a conversar, nos ponemos a hablar y nos ponemos a ver, nos ponemos a pensar y a hablar y nos respondemos, nos mandamos el mensaje, escuchamos lo que queremos saber porque somos así, somos seres humanos y tenemos un monólogo. Entonces, por eso hablamos de monólogo, una sola persona. Una sola persona se habla a sí mismo y mantiene una conversación. Entonces, ¿qué hace? Es emisor, es receptor, envía el mensaje, ahí mismo tiene el canal, ahí mismo tiene el contexto. Entonces, eso es monólogo. Cuando hay un solo discurso que genera una sola persona habla. Comunicación. ¿Qué es una comunicación? El intercambio de información que se da, ¿verdad? Entonces, es el intercambio que se da, que me doy yo misma cuando es monólogo o que le doy a varias personas cuando tengo un grupo de personas. Y es aquí, ¿verdad?, donde la comunicación
es un elemento dinámico, no es un elemento pasivo, no está allí, cuando nosotros hablamos con nosotros mismos, eso no es algo divertido, nosotros necesitamos comunicarnos con otras personas y que recibir una respuesta de esas otras personas para poder entender, captar el mensaje. Bien, vamos a ver los tipos de comunicación que hace un momento se los señalé, que es la comunicación intrapersonal o unidimensional. En este tipo de comunicación intrapersonal soy yo, aquí está el monólogo, ¿dónde lo vamos a utilizar? Vamos a ver. Es un proceso reflexivo, o sea, la persona va a reflexionar, va a pensar, ¿verdad? Y va a actuar ella misma. Esto lo hace privado, o sea, no sale de ella, no se va para ningún lado, se mantiene en la propia persona. Es un diálogo con él mismo. ¿Cómo es eso, profesora, que yo tengo un diálogo conmigo mismo? Sí, joven, un diálogo con usted mismo. No sale, usted reflexiona para usted. Usted conversa con usted mismo. Usted es emisor y es receptor y usted se manda el mensaje. Entonces, eso es privado. Privado, privado, privado. ¿Qué tipo de comunicación podemos tener aquí? La comunicación es profunda y personal. Profunda y personal. Es algo que yo tengo aquí, que el narrador aquí se ve que es el protagonista. Yo soy mi protagonista, yo soy mi protagonista. Puedo manifestarlo, ¿verdad? O se logra mediante símbolos verbales o están en la imaginación, imaginables. Yo imagino cosas cuando yo estoy a solas. ¿Quién no ha tenido un monólogo? Todo el mundo ha tenido un monólogo. Simplemente uno no anda en ese momento que usted tiene de reflexión o que está en privado, usted no lo va a sentir de esta manera hasta ahora que, ¿verdad?, que lo estamos estudiando y sabemos que nosotros tenemos ya ahora, de ahora en adelante, usted sabe, cuando usted se pone a pensar, cuando usted se pone a hablar y usted se responde, estoy teniendo una conversación privada conmigo misma. Entonces, estoy teniendo un monólogo, yo soy el protagonista, yo estoy imaginándome cosas y yo me respondo, yo contesto, yo esto. Entonces, ese es la comunicación interpersonal. ¿Dónde se da un monólogo? ¿Dónde lo vemos? Más común, ¿dónde lo podemos? En las obras dramáticas, en el teatro, ¿verdad? Se han hecho muy famosas, se han hecho muy divertidas, el monólogo, ¿verdad? Porque es una obra dramática y narrativa, o sea que está narrando hechos, acontecimientos. Puede ser para revelar algo de la conciencia, algún proceso psíquico, no se sabe qué es lo que quieren manifestar con este monólogo, pero sí se da, ¿verdad? Esto en las obras dramáticas y narrativas. Ahí narras algo, algún suceso, algo que tú necesitas, ¿verdad? Que sea justo y necesario que la audiencia lo escuche. Entonces usted hace un diálogo con usted mismo, entonces una obra dramática y narrativa. Siempre se va a expresar en qué persona, en la primera persona, o sea, yo. No parte de ahí. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando conmigo misma. Yo estoy siendo emisor y siendo receptor. Entonces, parte de la primera persona. Aquí se utilizan muchas expresiones exclamativas. Entonces, vamos a estar claritos en algo. Cuando nosotros hablamos del proceso de la comunicación, nosotros vemos que en el proceso de la comunicación van a estar incluidos
van a participar los elementos de la comunicación. ¿Y cuáles son los elementos de la comunicación? Bien, uno de ellos es el emisor, el receptor, el mensaje. Cuando nosotros hablamos de una comunicación, la comunicación, ¿verdad? Es el intercambio de opiniones que tenemos, ¿verdad? Y se hace presente los elementos de la comunicación. Entonces, vamos a ver que existen tipos de comunicación: la intrapersonal y la interpersonal. Hace unos momentos estuvimos hablando acerca de la interpersonal, que es la que está intrapersonal, que es la que está dentro, que es el yo soy el protagonista, yo soy el emisor, yo soy el receptor, yo me envío el mensaje, yo reflexiono, es una conversación privada. ¿Qué está presente aquí? El monólogo. El monólogo es la reflexión que yo tengo. ¿Dónde se utiliza mucho el monólogo? El monólogo se utiliza en las obras dramáticas y narrativas cuando yo quiero, ¿verdad?, expresar alguna opinión. Yo la manifiesto, yo hablo, yo digo. Hay monólogos muy divertidos, ¿verdad? No todo tiene que ser tan serio tampoco en la vida. Entonces, hay diferentes monólogos para diferentes opiniones o diferentes casos. Bien, vamos ahora a conocer la comunicación interpersonal o bidimensional. Aquí ya sí se mezcla el emisor, hay un emisor y hay un receptor y se utilizan los 5 sentidos. Aquí vamos a utilizar los 5 sentidos, todos van a estar presentes, ¿verdad? Siento, pienso, todos los sentidos. Aquí se produce lo que se llama feedback, que es la devolución de un sonido modificado. Entonces, es la comunicación que se da entre el emisor y el receptor. Cuando nosotros observamos, vemos, escuchamos que dos personas, ¿verdad?, hablan, hay una relación de comunicación, porque el emisor envía un mensaje y el receptor responde, siempre y cuando escuche y entienda lo que el emisor le está diciendo. Entonces, ahí hay una relación de comunicación, hay una relación en la que están estrechamente el emisor y el receptor. Entonces, esa es una comunicación dinámica, activa, que no está pasmada, que no se mantiene estática, que interactúan. A veces hay interacciones, ¿verdad? Se interactúa de una manera drástica, no estamos de acuerdo con lo que la otra persona está diciendo o está expresando. Entonces, ahí es donde viene el intercambio de opiniones, pero se mantiene la comunicación entre el emisor y el receptor. Hay una respuesta a la pregunta o a lo que se está diciendo. Cuando no hay este tipo de comunicación, no es que no haya alguna comunicación, no es eso, sino que es más pasiva, es más delicada, es más, se mantiene con mucha paz, mucha serenidad. Sin embargo, cuando usted tiene por lo menos una persona, como es el caso de la que estamos estudiando ahorita mismo, es una comunicación con un diálogo, usted está dialogando con esa persona y esta comunicación se puede dar entre familiares, entre amigos, cuando se solicita una orientación a los asesores de un centro local o cuando usted tiene una comunicación con el docente, con su profesor, con su maestro, con su médico. Entonces, esta es la comunicación, ¿verdad?, que esto tiene
bidimensional. Es una comunicación en donde el marco familiar, la comunidad o la institución están presentes porque hay una respuesta, hay una comunicación que se mantiene activa. Entonces, la comunicación aquí se va a dar, ¿verdad? De manera recíproca. O sea, yo me comunico con alguien, yo entablo una conversación con una persona, pero esa persona, ¿verdad? Mantiene está escuchando, observando para después hablar, me está prestando atención y la comunicación se hace recíproca, no se mantiene ahí estática, no, ella se mantiene activa. Aquí sí vemos presente activos los elementos de la comunicación, ¿verdad? Ese intercambio de opiniones, ese intercambio de sentimientos que yo tengo, debo expresar. Entonces aquí se ve muy plasmado. Y el último tipo de comunicación, ¿verdad? Que vamos a estudiar es la tridimensional, que es un tipo de comunicación o de masa, que es un tipo de comunicación que se hace en el contexto. Aquí vemos que en estos tiempos el tipo de comunicación de masa es muy eficaz, es una individualización, es heterogénea y anónima. Aquí ella incide en la rapidez de la comunicación, pero al grado de recuerdo de la comunicación. O sea, recordamos algo y es algo es muy poco. Entonces, ¿cómo se da el desarrollo de estos medios de comunicación? El desarrollo de estos medios de comunicación, ¿verdad? Se da porque hay que ver cómo el hombre tiene retos, ¿verdad? El hombre está sometido a un continuo bombardeo de mensajes. ¿Dónde nosotros nos sentimos bombardeados? Por este aparato. ¿Dónde nosotros nos sentimos que no podemos, que tenemos el Facebook, el Instagram, tenemos tanto, el hombre está, ¿verdad? Bombardeado por tantos mensajes, por tantas cosas. Entonces, esto es lo que dice comunicación de masas. La comunicación de masas, ¿verdad? Nosotros la vamos a presenciar, a evidenciar, a estar ahí presente en todos esos. Nosotros estamos en este momento dando clases y estamos recibiendo mensajes y los respondemos a escondiditas, los respondemos. Entonces, ese es el bombardeo que tiene el hombre a diario. Entonces, ¿cuáles son esos problemas que se dan con la comunicación de masa? Ellos transforman el mundo. ¿Y quién es el causante o el partícipe o el que tiene que ver en esto? Yo, el hombre. El hombre, ¿por qué? Porque está en constante bombardeo de esos mensajes que yo tengo que estar pendiente al teléfono. Miren, les voy a poner un ejemplo. Usted está tranquilo en su casa, usted está muy en su zona de confort y de repente usted tiene que salir y usted de repente no tiene dinero y usted no le interesa salir con la cartera, pero sí le interesa llevar este aparato. Sin este aparato usted no es nada. Entonces, esta comunicación de masa le absorbe al hombre, a veces de manera positiva, a veces de manera negativa. Entonces, ¿cómo nosotros marchamos? Marchamos como máquinas.
ya nos hemos convertido en unas máquinas donde dependemos de ese aparato para todo. Para una conversación íntima, para recibir las clases, para una cita, para un seminario. O sea, entonces, estamos, ¿verdad? Estamos en ese momento de que no podemos, ¿verdad?, estar ni salir sin ese aparato. Entonces, por eso es que se dice que el hombre está bombardeado y que se ha convertido también en una máquina porque está bombardeado por eso. Si usted utiliza la tecnología de manera positiva, no hay problema. Pero encontramos personas que utilizan este tipo de comunicación para nada positivo. O sea, a veces utilizamos este tipo de comunicación para lo negativo, que es lo que nos atrae y que es lo que nos gusta. Nosotros debemos darle una respuesta a todo eso. ¿Por qué? Porque nosotros debemos minimizar, debemos administrar, debemos ser capaces de no dejarnos manejar por eso, pero es duro. Miren, el hombre no puede vivir solo, no puede vivir aislado, no puede vivir encerrado en sus pensamientos y en sí. Pero esto de alguna manera hace que el hombre se aísle. Cuando yo hablo del hombre, me refiero a tanto mujer como a hombre. Entonces, ¿en qué nos convertimos? Nos convertimos en una persona que estamos aislados. O sea, tenemos comunicación, sí. Tenemos una comunicación con las demás personas, pero de manera tecnológica, de manera por medio de una máquina. Entonces, no podemos vivir así, de esta manera. Ya a veces nosotros como padres no conversamos con nuestros hijos, ni nuestros hijos conversan con nosotros. ¿Por qué? Porque le prestamos más atención a la tecnología. Entonces, jóvenes, miren, el día de hoy nosotros hemos hablado de la comunicación, de los 3 tipos de comunicación, del cuál ha sido el desarrollo de estos medios de comunicación que son masivos, ¿verdad? Sí nos sirve para enfrentar, encarar el mundo, no es malo, jóvenes, no es malo, pero todo en exceso es malo. Entonces, debemos ahí, no podemos mantener siempre un monólogo. No podemos mantener tampoco siempre una comunicación con tantas personas, no lo podemos hacer. No podemos todo el tiempo estar, ¿verdad?, bajo la presión de este aparato. Entonces, los 3 tipos de comunicación que nosotros hemos hoy abordado son importantes. Tienen cada uno su importancia, pero hay que saberlos utilizar. ¿Cuándo lo sabemos utilizar? ¿Cuándo lo vamos a utilizar? ¿Y por qué lo vamos a utilizar? No siempre vamos a estar aislados. Recuerden, el hombre no puede vivir aislado, pero tampoco puede estar todo el tiempo en un constante, ¿verdad?, en una comunicación donde haya bastante, porque el ser humano necesita su espacio. Bien, dijimos hoy que el monólogo, ¿verdad?, no es más que es un discurso, una conversación conmigo mismo. Yo soy receptor, yo soy emisor. Dijimos que la comunicación es el intercambio, ¿verdad?, de opiniones, a veces en contra, a veces en favor, pero bueno, es comunicación, y que dentro de la comunicación van a estar los 5 elementos del habla, que son el emisor, el receptor, el mensaje, el canal, el contexto, el código. Entonces, dentro de la comunicación. Hablamos también de la comunicación bidimensional, ¿verdad?, que se hace con los familiares, con alguna persona de la comunidad,
o varias personas, esta comunicación, aquí se hace presente los sentidos, ¿verdad? Recibimos una respuesta de la otra persona, entonces esa es una comunicación interactiva, activa, no está estancada. Y vimos por último la comunicación de masas, ¿verdad? Que ahí entonces entra lo que es el Messenger, el Facebook, el Instagram, el WhatsApp, que no es malo, jóvenes, que no es malo, pero hay que saberlas utilizar. Hay que saberlas utilizar porque no podemos, ¿verdad?, dejarnos llevar por lo que es nada más la tecnología y quedarnos nada más en eso. Debemos saber cómo y cuándo debemos utilizarla. Entonces, el desarrollo de estos medios de comunicación masiva nos pone desafíos, ¿verdad? Nos pone a encarar el mundo, a enfrentar el mundo. ¿Y esto qué hace? Que el hombre se sienta con un reto, que el hombre necesite, ¿verdad? Se siente como sometido, está a ese bombardeo que hay de esos mensajes que nosotros necesitamos. Aquí nosotros tenemos que ver cómo nosotros lo vamos a enfrentar, cómo lo vamos a encarar y vamos a ver la transformación de este mundo ahora que se da este tipo de mensaje. Entonces, tampoco es que el hombre puede vivir aislado, el hombre necesita urgentemente, ¿verdad?, de la compañía, necesita tener una comunicación activa, necesita ser escuchado, necesita ser partícipe, necesita ser el personaje principal o el secundario, pero se necesita una comunicación que de verdad llene los requisitos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Del monólogo aprender que hay momentos que nosotros debemos tener una comunicación privada, a solas, y que nosotros, ¿por qué? Porque nos va a ayudar a reflexionar ciertas cosas que debemos. Que la comunicación bidimensional que se hace entre varias personas en su momento es buena, pero hay algún momento que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos comunicarnos con nuestros familiares. Ahí es donde viene la comunicación bidimensional. Necesitamos comunicarnos con las personas de nuestra comunidad, las personas de nuestro trabajo. Allí está la comunicación bidimensional. Yo necesito ser escuchada, ustedes necesitan escucharme y yo necesito escucharlos a ustedes y que ustedes, ¿verdad?, reciban toda mi atención. ¿Cuáles son los elementos aquí presentes? Todos. El emisor, el receptor, el mensaje, el código, el contexto. Y por último, la comunicación de masa, que es importante porque nosotros, ¿verdad?, necesitamos comunicarnos con otras personas de otros lugares y esto no los facilita. Pero saber utilizarlo es la manera mejor y recomendable de hacerlo, porque no podemos estar dejándonos llevar por esa comunicación que en su momento es buena, pero en su momento nos va a absorber, nos va a llevar, nos va a arrastrar y de tal manera que ya no vamos a poder salir, que vamos a estar expensos a siempre hacer todo y dejarnos guiar por eso. Entonces,